Y hablando del matrimonio, Pablo recibe dirección divina del cielo. Y dice en Efesios 5:25, marido, amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella. Continúa diciendo, para santificarla y habiéndola purificado en el lavamiento del agua por la palabra. Pablo habla ahora de la cultura que había en aquellos días. En aquellos días, cuando una novia se iba a casar, antes de ser presentada al esposo, la novia era lavada con agua. La novia era purificada, era preparada para ser presentada al esposo. Si esta novia no había sido purificada, pues no podía presentarse al esposo. Y así Pablo relaciona el matrimonio con la iglesia, de tal manera como la cultura judía en aquellos días, para presentar a la esposa, el esposo tenía que ser lavada. Así la iglesia del Señor debe ser purificada, debe ser lavada, debe ser preparada para poder recibir al Cordero de Dios, aleluya, al Cristo de gloria, para la boda del Cordero de Dios. Porque no hay boda sin purificación. Dile que está a tu lado, no hay boda sin purificación. Aleluya. Antes de haber una boda, debe haber purificación. Tal como la cultura judía, había una purificación antes de ser presentada. La iglesia, aleluya, se está preparando. La iglesia debe ser preparada. No estás aquí por casualidad, te están purificando. No estás aquí por casualidad, te están preparando. No estás aquí, aleluya, por aniversario. Es que Dios te ha llamado para que sea purificada, lavada, preparada para presentarte como el Cordero de Dios en la boda del Cordero. Así como la novia era purificada, lavada, así la iglesia del Señor debe ser lavada, purificada antes de recibir al esposo para las bodas del Cordero. Amén. Aleluya. Ahora, pasos para que la iglesia sea ataviada en todo ornamento para la boda del Cordero. Una de las cosas que la iglesia se debe estar preparando es siendo lavada. Lavada con agua. Pablo dice, para santificarla, habiéndola purificado en el lavamiento del agua por la palabra. Pablo da una señal acá de lo que simboliza el agua. Pablo dice, el agua simboliza la palabra de Dios. Aleluya. Cada palabra que un pastor suelta en el púlpito es un rocío de agua que te está purificando. Cada palabra que se suelta, cada palabra que se predica, no es una puya que te están soltando, sino es la palabra de Dios que te está cortando como espada de doble filo, purificando, quitando toda mancha, quitando toda arruga, quitando toda obra de maldad que pueda haber en tu vida. A su nombre. El agua es la palabra de Dios. Lo que mantiene viva y purificada una iglesia no son los cánticos. Lo que mantiene viva y purificada una iglesia no son la danza, no son las luces, no es el templo, no es los bancos, no es el aire acondicionado, sino es la palabra de Dios, la que mantiene la iglesia viva, la que mantiene la iglesia purificada, la que mantiene la iglesia con una visión. Es la palabra de Dios en tu vida. A su nombre. A su nombre. La palabra de Dios es lo que mantiene viva una iglesia. A su nombre sea la gloria. Necesitamos más fuente de agua en los altares. Necesitamos más fuente de agua en los púlpitos. Porque esa fuente del agua es lo que te va a cambiar y te va a transformar por medio de la palabra. Amén. Por eso Jesús en Juan 15:3, Jesús dice, vosotros estáis limpios por la palabra que os he hablado. Jesús dice, ustedes discípulos están limpios por la palabra que yo les he hablado, porque la palabra de Dios te purifica. Amén. La palabra de Dios te confronta, te cambia. Por eso debemos dedicarle tiempo a la palabra de Dios, no solamente para oírla, sino para meditar en ella. Por eso el Salmo 1 dice, aleluya, meditaré de día y de noche, seré como árbol plantado junto a corriente de agua, que da su fruto en su tiempo y su hoja no cae, y todo lo que hace prosperará, porque aleluya, la planta
recibe agua es la que lo hace prosperar. La iglesia es como la planta que lo recibe el rocío de agua, que es la palabra de Dios, le hará prosperar. Amén. Aleluya. Aleluya. Bendito Dios. La iglesia no prospera por conexiones. La iglesia no prospera porque llegó un pastor que tiene conexiones. La iglesia prospera cuando se predica la palabra del Señor. La iglesia prospera cuando cumple lo que dice la palabra del Señor. La iglesia prospera cuando anda, aleluya, bajo la autoridad de la palabra y no bajo la autoridad tuya. No prospera por andar conforme a tu corazón, sino conforme a la palabra de Dios. A su nombre, a su nombre, a su nombre. El sistema eclesiástico que Dios delegó, pensó, funciona. Amén. Y el sistema es que estemos bajo la palabra. No bajo la palabra de un filósofo, sino bajo la palabra de Dios, el que mandó y existió. Todo fue creado por medio del poder de su palabra. Aleluya. A su nombre. Dios mío. A su nombre. Por eso la meditación de la palabra de Dios es la que te va a purificar. Bendito Dios. Hay gente que no prospera en su camino porque no tienen palabra como agua que le purifique. Hay gente que no prospera en su camino porque la palabra de Dios para ellos es una poesía. Hay gente que no prospera en su camino porque para ellos la palabra de Dios es algo, un amuleto. Pero cuando tú tienes la palabra de Dios para que te purifique y te cambie, tú vas a prosperar en todo tu camino. Nadie te hará frente porque tú estás bajo el poder de la palabra de Dios. Dile que está a tu lado, tienes que caminar bajo el poder de la palabra. Caminar bajo el poder de la palabra. A su nombre. Y por eso el salmista en el Salmo 119, verso 9 de la Biblia dice: ¿con qué limpiará el joven su camino? No dice cómo el joven va a caminar en su camino, cómo el joven va a ser mejor en su camino. Dice cómo el joven se puede limpiar en su camino. Y la respuesta es con guardar tu palabra. Aleluya. No dice con oír la palabra, dice con guardar tu palabra. ¿Con qué el joven va a limpiar su camino? Si guarda la ley de Jehová, si guarda la palabra de Dios. Si tú guardas la palabra de Dios, ella va a limpiar tu camino. No habrá estorbo en tu camino, no habrá estorbo en tus metas. Todo lo que Dios ha dicho lo va a hacer porque tú has guardado la palabra de Jehová. Amén. Gloria a Dios. ¿Están aquí todavía? A su nombre. A su nombre. Aleluya. Provoque la palabra, por favor. ¿Cómo podremos tener una iglesia santa, sin mancha y sin arruga? Guardando la palabra. No hay otra. ¿Cuánto le dice a Dios? No, pastor, yo creo que si la iglesia tiene a Dios, ella va a estar santa y sin mancha. No, la iglesia puede claudicar, la iglesia puede cambiar, puede conformarse a este siglo. Por eso la Biblia dice: no conforméis a este siglo, sino renovaos. Bajo el poder de Dios, la iglesia debe renovarse, pero en la palabra de Dios. La iglesia debe vivificarse, pero en la palabra de Dios. No cambia el método, no busca otro método, no busca otra visión. Hay una visión bien clara y se llama la palabra de Dios. El mundo subsiste por la palabra de Dios. Cielo y tierra fue creado por medio de su palabra. La iglesia se sostiene por la palabra de Dios. El mundo va a cambiar, quizás cambie otra iglesia que están cerca de tu casa, pero la palabra de Dios nunca va a cambiar. Cielo y tierra pasarán, pero la palabra de Dios permanece para siempre. Amén. Gloria a Dios. Aleluya. A su nombre. Vivimos tiempos difíciles. Vivimos tiempos donde todo está cambiando. El mundo está cambiando. Muchas iglesias están cambiando, pero la palabra de Dios nunca va a cambiar. Le vaya solo. La iglesia no es iglesia si cambia la palabra. Lo que identifica una iglesia es que está bajo el poder de la palabra. Si ves a una congregación que se sale de la palabra, dejó de ser iglesia. Pregúntame por qué. Dejar de predicar. Pregúntame por qué. Porque cuando guardamos la palabra, decimos quién es la cabeza.
Se fueron 3 o 4. Cuando guardamos la palabra, estamos diciendo: la cabeza no es el líder, no es el pastor, no es el diácono, no es el fundador de la iglesia, sino es Jesucristo de Nazaret. ¿Están aquí todavía? A su nombre. Cuando la iglesia guarda la palabra de Dios, está diciendo: no importa que fundaste la iglesia, la cabeza es Jesucristo. No importa que fuiste el diácono, la cabeza es Jesucristo. No importa que construiste, la cabeza es Jesucristo de Nazaret. Eso sucede cuando guardamos la palabra de Dios. Amén. Hay iglesias que guardan mandamientos de hombres, que guardan mandamientos eclesiásticos. Hay iglesias que tienen mandamientos, tienen leyes, doctrinas locales, pero hay una sola, y es la palabra de Dios. Esa es la que te va a cambiar, esa es la que te va a purificar. Las leyes humanas pueden ofender, pero la ley de Dios te ofende para que cambie. ¿Están aquí todavía? La ley de Dios, cuando te sientes ofendido, es porque te está corrigiendo, haciendo un cambio de adentro hacia afuera. Y el título es, aunque antes que se me olvide, Caminando a la Gloria. Aleluya. No va a haber gloria si no guarda la palabra, porque los cielos se le abren a los que han guardado los pactos y los dichos de la boca de Jehová. Nadie va a entrar a la gloria si no, aleluya, si no guarda la palabra de Dios. Mira, lo predico. Cuando fue tu cumpleaños, lo predico. Cuando guardamos la palabra de Dios, la gloria se te mete por dentro. Cuando guardamos la palabra, la gloria se te mete por dentro. Aleluya. ¿Sabes por qué? Porque cuando aceptamos a Cristo, viene el Espíritu de Dios sobre nosotros. Amén. ¿No dice la Biblia que somos sellados por el Espíritu Santo? ¿Están aquí? Cuando guardamos la palabra de Dios, la gloria se te mete por dentro. Y esa gloria que se te mete por dentro te va a guiar, te va a consolar, te va a animar, te va a enseñar los dichos que Dios ha hablado. Se llama el Espíritu Santo. A su nombre. A su nombre. Aleluya. ¿Sigo? Lo que están atrás, ¿sigo? El agua que simboliza la palabra de Dios. Desde el Antiguo Testamento vemos este simbolismo. Vemos que siempre Dios trató de que el pueblo entendiera la palabra, viera como simbolismo el agua a través de ¿qué? De la palabra de Dios. En el tabernáculo había una fuente de agua. Los sacerdotes purificaban las manos antes de entrar al lugar santo. A ese lugar ellos no podían entrar sin haberse limpiado con agua. Cada vez que el sacerdote iba a hacer su trabajo sacerdotal, tenía que lavarse las manos con la fuente de agua, que simboliza la palabra de Dios. Ellos no iban a cualquier lugar. Ellos no iban a un restaurante, no iban a un mercado. Por eso cada vez que entraban o estaban entrando al lugar santo, se lavaban ¿qué? Las manos. Porque para entrar a ese lugar santo tenía que haber sido purificado con algo que simbolizaba la palabra. Usted no vamos a entrar a la gloria de Dios, no vamos a caminar en la gloria de Dios si pensamos que el reino de Dios es como un restaurante, si pensamos que el reino de Dios es como un club social. No, debe de purificarte para poder entrar a la gloria. Los sacerdotes se lavaban las manos cada día para poder ministrar en el templo. Amén. ¿Están entendiendo esto? Amén. A su nombre. Gloria. El tabernáculo tipifica a Cristo. Una de las cosas del Antiguo Testamento que revela a Cristo es el tabernáculo. La construcción está revelando ¿quién? A Cristo. Si lo llevamos al Nuevo Testamento, no podemos llegar a Cristo si no nos purificamos con la palabra de Dios. Cada vez que el sacerdote iba al tabernáculo que tipifica a Cristo, tenía que purificarse cada día, tenía que santificarse cada día, cada noche, tenía que purificarse delante de los ojos de Dios. Y el lugar más santo que había en la faz de la tierra en aquellos días era el tabernáculo. No había un lugar más santo que ese lugar. No era el templo de Ho Chi Minh, no era el templo del cobre, era el tabernáculo de unión, el lugar más santo que había en la tierra. Amén. Porque Dios habitaba allí. Gloria A su Dios. nombre. Gloria.
A su nombre. O sea, los sacerdotes, ya que fueran a presentar ofrendas para ellos o para el pueblo, tenían que purificarse. Tenían que purificarse y lavarse las manos. Pero aún así necesitaban un Salvador. Porque el agua los limpia, pero aún quedan con culpa. El agua lo limpiaba, pero aún necesitaba un Salvador. Porque la Biblia dice, si por la ley fuese la justicia, entonces por demás murió Cristo. Aunque el agua te purifica, la Biblia revela que necesitaban otra cosa. ¿Están aquí todavía? Amén. ¿Me siguen? Por eso Jesús, la tinaja con que los judíos se lavaban las manos como tradición, la convierte en vino. ¿Están aquí? Por eso que Jesús, la tinaja que se cogía como tradición de lavarse las manos, que si no se lavaban las manos no podía comer, Jesús toma esa tinaja de piedra y la convierte en vino. Pregúntame por qué. Porque el agua te purifica, pero la sangre te quita la culpa. La sangre te lava, la sangre te salva, la sangre te redime. Y una de las cosas que debe tener la iglesia es lavarse con agua, con la palabra, aleluya, y dejar que la sangre de Cristo te purifique. La sangre de Cristo te salve. Por eso Jesús, su primer milagro es convertir el agua en vino. Yo siempre le pregunté a Dios, ¿y este milagro qué simbolismo tenía? ¿Qué significado? Llama la atención que fue una boda. No sé si me están entendiendo. ¿Están aquí todavía? Aleluya. La novia tenía que ser purificada antes de ser presentada que al esposo. Y Jesús en una boda convierte el agua en vino. Llama la atención que Jesús no usa las ánforas de madera que se usaba para guardar el vino. La Biblia dice que mandó buscar la tinaja de piedra, la que se usaba para lavarse las manos. Y Jesús dijo, tráigame la tinaja, échale en agua. Aleluya. Y dice la Biblia, convirtió el agua en vino. La Biblia dice que en el principio era la palabra, y la palabra era con Dios. ¿Están aquí? Juan 1:1. Jesús es la palabra. Amén. ¿Están entendiendo esto? Jesús es la palabra. Y dice que la palabra se hizo carne. Cuando Jesús convierte el agua en vino, está diciendo toda la profecía de los profetas del Antiguo Testamento en este día de boda se ha cumplido. Hoy el agua se convirtió en sangre. Hoy el agua se convirtió en vino. Aleluya. Y Cristo está diciendo, el Mesías ha llegado. Amén. Ya no serán purificados con agua solamente, sino con la sangre que va a ser derramada por todos los que pongan su fe en el Señor. Amén. A su nombre sea la gloria. Por eso Jesús en la boda de Caná convierte el agua en vino. Vino que en Mateo 26:28 Jesús dice que es su sangre. Dando un mensaje que la iglesia no solo va a ser limpiada con el agua, sino también con su sangre. Primera de Juan 1:17 de la Biblia dice, y la sangre de Jesucristo, su Hijo, que nos limpia de todo pecado. La sangre de su Hijo Jesucristo que nos limpia de todo pecado. Lavada con sangre. El agua te purifica, pero la sangre te quita la culpa. Así que Hebreos 10:19 dice, así que hermanos, teniendo libertad para entrar al lugar santísimo por la sangre de Jesucristo. Aleluya. ¿Están aquí? El agua te llevaba a un nivel de santidad. Aleluya. Pero la sangre te metía con la santidad. Amén. O sea que vine a predicar en esta noche. ¿Están aquí todavía? El agua solamente cualificaba al sacerdote entrar al lugar santo, pero no podía entrar al lugar santísimo. Una vez al año podía entrar el sumo sacerdote, pero al lugar santísimo no podían entrar, aunque se lavaran con agua, aunque hubieran sido purificados, no podían entrar al lugar santísimo. ¿Cuándo es que entra al lugar santísimo? Cuando Jesús derrama su sangre en la cruz del Calvario. Dice que el velo se partió en todo. La sangre de Jesucristo le dio acceso a entrar al lugar santísimo. ¿Están aquí todavía? Por eso la Biblia dice, nos hizo sumo sacerdote. Ya todos queremos entrar al lugar santísimo por la sangre de Jesucristo.
Es decir, que el agua lo purificaba hasta un nivel. Aleluya. Pero la sangre de Jesucristo nos llevó a otro nivel. A estar con la santidad. Algunos hoy en día, por su manera de comportar y andar, tienen por inmunda la sangre de Jesucristo. ¿Cuántos cristianos hoy en día no viven una vida piadosa, una vida que agrada a Dios? Y de la manera que se conducen en estos días, en este tiempo, tienen por inmunda la sangre de Jesucristo. Por eso la Biblia dice en Hebreos 10:29, ¿cuánto mayor castigo pensáis que merecerá el que pisoteare al Hijo de Dios y tuviere por inmunda la sangre del pacto en el cual fue santificado e hiciera frente al Espíritu de gracia? Pues conocemos al que dijo, mía es la venganza, yo daré el pago. Lo que quiero decirle es que tendremos que darle cuenta a Dios por lo que hacemos. Si tienes por inmunda la sangre de Jesucristo, si no valoras lo que Cristo hizo por ti en la cruz del Calvario, dice la Biblia que Dios dice, mía la venganza, yo daré el pago, dice el Señor. El Señor juzgará a su pueblo. Y dice el verso 31, horrenda cosa es caer en manos de Dios vivo. Aleluya. Horrenda cosa caer en manos de Dios vivo. Así que iglesia, levántate y resplandece, porque ha venido tu luz y la gloria de Jehová ha nacido sobre ti. Fuimos llamados, aleluya, a valorar el sacrificio de Jesús en la cruz. Sacrificio que costó sangre, sacrificio que no fue en vano, sino para salvarte a ti y a mí. No quedará por inocente aquel que pisoteara el sacrificio en la cruz. No hay camino a la gloria si no te lava con el agua de la palabra y deja de tener por inmunda la sangre de Jesucristo. Luego que las novias eran purificadas, eran lavadas, pasaban por todo ese proceso, luego eran ¿qué? Vestidas. Luego que era lavada y purificada, luego eran ¿qué? Vestidas. Vestidas de lino fino. Apocalipsis 19, verso 8, la Biblia dice, Apocalipsis 19, versículo 8, la Biblia dice, y a ella se le ha concedido que se vista de lino fino, limpio y resplandeciente, porque el lino fino es la sanción justa de los santos. Me impacta que dice, y a ella se le ha concedido. ¿Están aquí? Es que recibían un permiso, eran autorizadas para vestirse como tal. ¿Están aquí todavía? Los sacerdotes en el Antiguo Testamento, volvemos al Antiguo Testamento, para ellos entrar en el lugar santo, para ellos ministrar en el tabernáculo, tenían una vestimenta sacerdotal. Y muchas partes de esta vestimenta tenían lino fino. No podían entrar al lugar santo si no tenían lino fino. ¿Me siguen? A su nombre. Sin esa vestimenta, a pesar que pasaban por la sangre que degollaban del animal degollado, a pesar de que se lavaban las manos con agua, a pesar de que pasaban todo el proceso, si no tenían vestimenta no podían entrar. ¿Están aquí todavía? A su nombre. Aleluya. No podían entrar al lugar santo si no tenían la vestimenta. No podían pasar el lino fino y resplandeciente. ¿Qué son el lino fino y resplandeciente? Son las sanciones justas de los santos. Son tus sanciones justas. ¿Lo predico? La sangre se derramó por ti. Tu costo fue precio de sangre. Alguien murió por ti en esa cruz. Te puede rociar con agua por la palabra de un predicador, pero si tú no cambias tus acciones, en esa boda no vas a entrar, en esa gloria no vas a participar, porque esa vestimenta solo se le concede
concede a un pueblo que se prepara para recibir al esposo, lavándose en cada culto con la palabra de Dios, y que no tiene por inmunda la sangre del Cordero que quita el pecado del mundo. Jesucristo de Nazaret te puede lavar con agua, te puede echar la sangre de quien tú quieras, pero si no tienes acciones justas, que es tu lino fino, en esa boda no te va a dejar entrar. En esa gloria no te va a dejar pasar, porque lo que te identifica, tu carne de identidad, lo que te identifica que eres el pueblo de Dios, no es el agua ahora, no es la sangre ahora, es la vestimenta que te pusieron encima. ¿Están aquí todavía? A su nombre. La vestimenta es tu credencial de entrar a la boda. La vestimenta es tu credencial al camino a la gloria. Gloria a Dios. ¿Están aquí todavía? Sí. La vestimenta hablaba de que fuiste purificado. La vestimenta hablaba de que la sangre de Cristo te cayó encima. Amén. Ahí nadie podía entrar, Señor, en tu nombre echamos fuera demonios. Ahí nadie podía entrar, Señor, en tu nombre hicimos milagros. En tu nombre fui purificado por tu palabra. No, la vestimenta habla por ti. Amén. La vestimenta de lino fino identifica que agua te purificó y que sangre te cayó encima. Gloria a Dios. No podemos esconder del pastor de quien sea, pero el Eterno está viendo la vestimenta que hay en ti. Amén. No podemos esconder de quien sea, pero la vestimenta habla de tus acciones, si son justas o injustas. La Biblia dice, lino fino y resplandeciente, que son las acciones justas de los santos, y tus acciones no son justas, no tiene vestimenta. En la parábola de la boda, la Biblia dice, Mateo 22, del 10 al 14, dice que la actividad de los convidados, y dice que el esposo, voy a parafrasear, ve a uno en la fiesta que no tiene vestimenta, lo pueden leer, y dice el esposo, sáquenlo, y madre está el llorar y el crujir de dientes, sea atado y échenlo fuera de la actividad. ¿Por qué lo echaron fuera? Porque el hombre no tenía vestimenta. Y hay gente que levanta las manos, danzan, hacen muchas cosas, aparenta tener vestimenta, pero el Eterno está viendo que no tiene la vestimenta. Y en la palabra se dice que el esposo lo mandó a sacar, porque lo que te da acceso a la boda y al camino a la gloria es tus acciones justas. Porque por tus obras vamos a ser ¿qué? Conocidos, juzgados, y fueron sacados ¿qué? Fuera de la boda. Hallaron a uno que no tenía vestido de boda. Yo te pregunto en esta noche, ¿tiene vestido de boda? Yo te pregunto en esta noche, ¿se están preparando ya la boda del Cordero? Y te pregunto, ¿tiene vestidura de boda? Te pregunto, ¿tiene lino fino? ¿Cómo están tus acciones justas, iglesia? ¿Cómo está delante de Dios preparándote para su gran avenimiento? Preparándote para su venida, para el arrebatamiento de su iglesia. Usted no quiere que yo siga predicando, pero me entró ganas de predicar ya. Yo sé que este mensaje no tiene mucho aleluya ni santo, pero yo sé que Dios te está hablando y Dios me está llevando ahora. Ay no, bendito Dios. La Biblia dice que no caminó con Dios y fue traspuesto. Y algo que Dios me enseñaba en estos días en Hebreos 11, dice que por la fe muchos alcanzaron promesas. ¿Cuántos dicen a Dios? Y dice la Biblia, y por la fe no vio muerte, sino fue que traspuesto, fue como que arrebatado, lo buscaron y no fue hallado. Ay, la Biblia dice que caminó con Dios. Cuando la Biblia dice que caminó con Dios, tenía acciones justas. Solo los justos van a ser traspuestos, solo los justos van a ser arrebatados. Cuando la Biblia en Hebreos 11 me pone el ejemplo de no, me da a entender que Dios quiere una iglesia con la fe de no. Aleluya, con la fe de no. Pregúntame por qué. Porque solo los como no son arrebatados. Y la iglesia está esperando el arrebatamiento. Y solo que caminen con Dios y tengan acciones justas van a ser arrebatados.
Dios está buscando gente que camine como no. Lo que no me impacta, pastor, de no, es que no tenía la revelación completa. Él no creo que tenía Génesis, si no me equivoco. Él no tenía el Salmo 23. No tenía Juan 3:16. No tenía los pasajes de arrebatamiento. El primero que fue traspuesto fue no. Él no esperaba un arrebatamiento y fue arrebatado. Él no tenía conocimiento de la Biblia, pero caminaba con Dios. Yo no sé cómo él se relacionaba con Dios, pero caminaba con él. ¿Está aquí todavía? Amén. La iglesia del siglo XXI tiene la revelación completa. Sabe ya más o menos cuando Cristo viene por las señales antes del fin. Y aún así estamos dormidos. Como la actividad, estamos llenos de monstruos, estamos entretenidos, estamos esperando. Yo no sé si es lo que se va para afuera. ¿Qué fue la palabra? El parón. Estamos esperando tantas cosas, pero me impacta la vida de no. El hombre no tenía Biblia, pero tenía a Dios. El hombre no tenía a alguien que le predicara todos los días, pero caminaba con Dios y fue traspuesto. Yo quiero una iglesia que tenga conocimiento, pero que camine con Dios. Que camine con Dios como no, para que sea arrebatado como no. Y yo decía, este hombre no esperaba el arrebatamiento. Este hombre no esperaba nada de eso. Pero Dios sorprendió. Casi la iglesia. La iglesia va a ser sorprendida también. Porque nadie sabe la hora ni el día. Solo el Padre sabe. Por eso debemos caminar como no, sin saber nada. Bueno, sin saber por la Biblia, sin esperar, pero estando preparados, porque un abrir y cerrar de ojos, seremos transformados en gloria, seremos arrebatados. Así, iglesia, para ir a la gloria debe de estar preparada. El verso 7 dice en Apocalipsis: su esposa se ha preparado. ¿Te has preparado en esta noche? Puede ser hoy, puede ser mañana. Quizá no nos comamos el puerco de 25. Quizá venga antes. Podemos estar preparados. Apocalipsis dice: su esposa se ha preparado. Estás aquí en la iglesia no para entretenerte, sino para prepararte, para cada día consagrarte más al Señor. Se ha preparado con la palabra de Dios que purifica. La iglesia debe prepararse para que llegue a ser una iglesia madura, servicial y no tenga mancha ni arruga. Toda mancha en tu vida, toda mancha en tu corazón, deséchala en esta noche en el nombre de Jesús. Pide al Señor que quite y deseche toda mancha, toda arruga, todo lo que pueda quitar la belleza de ser la iglesia del Señor. Yo hago un llamado en esta noche. Pido que cierres tus ojos y donde tú estás. Si queremos ser la iglesia de Efesios 5, la iglesia que es purificada con el agua, la iglesia sin mancha y sin arruga, la iglesia que hoy cumple 13 años y vas hacia el año 14, si quiere vivir una vida de obediencia, de santidad, si quiere ser una iglesia lavada con agua, una iglesia lavada con sangre y una iglesia vestida de lino fino, yo te invito en esta noche, en tu estado, tú te pongas en pie. Dios quiere purificar su iglesia, santificar. En esta noche, tu decisión por ser purificado, santificado, hará que la mano de Dios se extienda sobre nuestras vidas y Dios comienza a purificar.
Dios comienza a sanar tus heridas. Dios comienza a hablar en tu vida de una manera especial. Sé que esta noche hay alguien que nunca ha aceptado a Cristo como su único Señor y Salvador, y viene por primera, segunda o tercera vez y nunca ha entregado su vida al Señor. Yo te invito a que en esta noche tú lo puedas hacer. Alguien en esta noche quizá venga como visita, pero no ha aceptado a Jesucristo en su corazón y quiere aceptarlo. Yo te invito a que tú estás. Levanta tu mano. Queremos orar por ti también. Alguien en esta noche que quizá venga como visita, pero nunca ha aceptado a Cristo en su corazón y quiere aceptarle. Yo te invito a que en esta hora levanta tu mano y tú estás. Queremos orar por ti. Cristo vino a salvar lo que se había perdido. Él vino para darte vida y vida en abundancia. Y fuera de Dios, dice la Biblia, no hay quien salve. Todo lo que hagas, toda la riqueza que puedas atesorar, al fin, cuando partas de este mundo, como nada trajiste a este mundo, dice la Biblia, nada te podrás llevar. Pero como saliste del vientre de tu madre desnudo, así volverás. Así que no pongas tu tesoro en la tierra, donde el orín corrompe, sino en los cielos. Pon tu tesoro en la mano del Señor. Cristo te está llamando a la salvación de tu alma. Te está llamando, garantizando tu salvación en la eternidad.